Miren, también tenemos maquinaria pesada para limpiar las calles cuando este tipo de temporadas llega. Bueno, amigos, y otro detallito es que todos los bancos están completamente llenos de nieve. Miren, están cubiertos, no se ven. Claro, obviamente porque han estado limpiando la carretera y toda la nieve la echan hacia la calzada. La belleza del local que conseguimos por aquí es un pequeño shopping center que asemeja como que el Polo Norte, ¿no les parece? Mira, amigos, con respecto a esto es la precaución. Nosotros veníamos manejando muy suave, pero somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los trajimos a un lugar espectacular, completamente nevado, y es en las montañas de North Carolina. Así que acompáñenos a ver este maravilloso pueblo de Blogging Rock. Blogging Rock queda tan solo 3 horas y media de rally, es decir, unas 200 millas de recorrido. Esta es una ciudad en el condado de Watauga, en el noreste de Carolina del Norte, una región en nuestras montañas de Blue Ridge, también conocida como High Country. Blogging Rock ha sido un destino turístico famoso desde finales del siglo XIX, con la apertura de casas de huéspedes y hoteles, incluido el clásico Green Park Inn, que todavía tienta a los viajeros con su estatus. Por cierto, de este maravilloso hotel ya tenemos un video disponible en nuestro canal, el link lo encontrarás en la descripción. Cosa muy importante que deben usar y traer, o recordar traer, es una herramienta como esa que está usando Aquiles, que es para ayudar a eliminar un poco el exceso de hielo o de nieve que haya en sus vidrios para poder manejar un poco más seguro. A ver, muéstrale esa, de hecho esa ya está como dañada, ¿verdad? Hay una que, mira, esa se partió ahí. Pero hay una que traen inclusive hasta con un cepillito. Cualquiera la que encuentren es bien. Lo importante es que miren, está saliendo el sol para que derrita un poco la nieve. Y también es muy importante pues estar pendientes si limpian las carreteras. Lo bueno de lugares como este es que son turísticos. Y miren, toda la noche pasaron limpiando toda la carretera y obviamente echan sal. Así que cuando vengan a Blogging Rock no se preocupen, porque eso, por ejemplo, se los va a garantizar el condado o la ciudad, que por ser un sitio tan turístico, miren, ahí van limpiando las carreteras. Miren, y mientras nosotros estamos aquí calentaditos, calientitos, porque obviamente ya está prendido el carro con la calefacción para que pueda ir calentando y así calentando los vidrios, mi pobre esposo por allá pasando frío y tratando pues de que sea más visible mientras manejemos. ¿Qué tal, Lunita? ¿Va bien? Miren, y eso que está por aquí abajo y esto que está aquí es otra cosa que deben tratar de conseguir. Esto hasta en el dólar los vende, pero este paquete yo lo conseguí en Walmart. Dice que trae 10 pares de calentadores de mano y son unas como unas bolsitas, ya se las voy a mostrar ahorita, que ellas se calientan y tú las puedes meter en las manos, inclusive en los bolsillos. Aquí le anda haciendo ruido por allá porque está tratando de despejar el vidrio. Entonces la cosa es que esto es bien importante y los va a ayudar mucho a mantener las manitos calientes. Entonces esto que está aquí, miren cómo vienen todos en un paquetico dentro de ese paquete grande que le acabo de mostrar, y dice que es listo para usar, que se activa por aire y el color es natural y seguro, o sea que es completamente seguro usarlo. Ya lo voy a destapar para ver, dice calentadores de mano o hot hands. Ya lo voy a abrir. Yo hace tiempo usé uno cuando recién llegamos, pero miren que dice que es para personas que esquían, que hacen snowboard, que trabajan en la nieve, que hacen actividades afuera. Ya los voy a mostrar. Miren, así viene, son unas bolsitas que trae algo adentro, que es lo que hace que se va haciendo así, y con el aire pues se van calentando y que duran dentro entre 15 y 30 minutos. Ahí está la otra que viene, la tiene en la mano aquí, o sea que vean que el tamaño es considerablemente aceptable. Ahí empezó a calentar, dice. ¿Qué tal? ¿Funciona? Sí, funciona. Claro, un poquito lento, pero sí va a funcionar. Solo manténganlo en la mano por el rato, como para activar los químicos, y al rato empieza a funcionar. Por lo menos aquí ya empezó a calentar. No gran cosa, pero sí empieza a calentar. Bueno, me imagino que a medida que va pasando el tiempo, calienta. Sí, de hecho dice que dura entre 15 y 30 minutos. Así que para esa nieve, esta cosita es bastante recomendada. Miren amigos, estas imágenes que están viendo saliendo del hotel, miren que ahí están todavía una de las partes del hotel, una de las extensiones, y ya van a ver lo limpio que está la carretera. Obviamente nuestra camioneta no es 4x4 y sufrió un poco para salir del estacionamiento porque había mucha nieve acumulada, pero miren ya la carretera, lo limpia que están, porque como ya les dije,
estuvieron toda la noche limpiando, toda la madrugada y obviamente echando sal. Recuerden, por supuesto, manejar con mucho cuidado, porque obviamente, aunque tu carro sea 4x4, tiende a deslizarse o a que se pueda resbalarse, así que siempre mucha precaución. Amigos, hay otras calles, como por ejemplo esta aquí en Blogging Road, que obviamente no están limpias. Ellos me imagino que se concentran en las calles principales, o sea, las que son vías alternas ya más transitables. Mira, por ahí va una persona caminando súper enrolladita, como diríamos nosotros. Pero esta calle, por ejemplo, miren, completamente, o sea, es transitable, pero no la han limpiado como las otras, o tal vez la han limpiado, pero como está haciendo tanta brisa, pues la nieve vuelve y vuelve a caer. En este hotel nos quedamos el año pasado, que tenemos unos videitos por ahí, lo pueden revisar ya en el canal, pero en este hotel fue que nos quedamos el año pasado, o sea, apenas como a 7-8 minutos de donde estamos ahorita. Miren qué hermoso, las vistas cambian y de verdad que el panorama es espectacular, son vistas que valen la pena apreciarlas alguna vez en la vida. Y si lamentablemente pues no puedes porque vives muy lejos de la nieve, pues para eso están nuestros videos, para que ustedes disfruten también de estos hermosos paisajes que te ofrece la naturaleza. Miren, aquí ya sí la parte está más limpia. Me imagino que aquella calle que a donde acabamos de pasar no es tan transitable, entonces ya esta de aquí, que es más como quien dice las calles principales, pues ya están más limpias y obviamente puedes tú transitar un poco más confiado. Obviamente siempre, recuerden, con mucha precaución. Todo esto que están aquí son hotelcitos que están cerca del downtown. Y miren cómo están full de nieve. Todo está así súper blanco. Mira, ya está una persona. Ahorita cuando nos acerquemos van a ver. Sí, esa es otra opción, cargar con una de esas palas en la camioneta o en tu carro para despejar, sobre todo cuando vas a salir. Miren, ellos están ahí tratando de quitar un poco la nieve para que, y eso que es una camionetota, para poder salir más tranquilo, pues, y no pegarse tanto. Esta carretera, por ejemplo, que está ahí, está súper obstaculizada, a mi parecer. Yo no me metería por ahí, primero con nuestra camioneta. Sin embargo, esta, que ya para salir de Blogging Road como tal y empezar a bajar, pues ya está un poco más limpia. No al 100%, pero por lo menos está más transitable. Díganme ustedes acá abajo en los comentarios, ¿se atreverían a venir a una montaña así nevadas como esta? Les encantaría venir, les encantaría disfrutar de la nieve si no lo han hecho. Y si lo han hecho, pues déjennos acá abajo en los comentarios qué les ha parecido el contacto con esta belleza de la naturaleza, como lo es el invierno y las montañas nevadas. Miren, ahí viene otra persona de esas de las que limpia, así que, como les dije, eso siempre va a estar, no 100% garantizado, pero sí un gran porcentaje. Miren hermoso cómo están todos los bosques, se ve hermosísimo. Definitivamente la nieve le cambia la vista a todos los paisajes que tú puedes tener. Miren allí, uy, ahí se cayó un árbol, pero se ve hermosísimo. Miren amigos, con respecto a esto es la precaución. Nosotros veníamos manejando muy suave, pero lamentablemente las condiciones no están completamente bien, así que nos vamos a devolver para el hotel y gracias a Dios unos residentes de aquí pues nos van a ayudar. Ay, mira. Nos van a ayudar con sus camionetas 4x4 para poder tratar de salir, pues. Así que gracias a Dios estamos bien, pero definitivamente hay que tener carro 4x4. Está diciendo que como ya nos ganó, va a tratar de que aquí les salga un poco hacia adelante. Vamos a ver que se desliza la camioneta. Wow, definitivamente amigos, hay que estar bien. No, mira cómo se desliza. Mira, ahora nos van a tratar de jalar por el frente de la camioneta para ver si podemos salir de allí. Miren cómo se desliza esa camioneta y eso que es 4x4. Ay, afortunadamente ya salimos, pero definitivamente nos vamos a devolver, amigos, porque las condiciones no están dadas. Gracias a Dios estuvimos bien, pero hay que tener mucha precaución definitivamente. Bueno, amigos, ya vamos de regreso para el hotel, vamos a comprar algo de comida y a resguardarnos en el hotel porque definitivamente
Dios es grande y nos ayudaron, pero la verdad es que las condiciones están bien peligrosas. Y además de eso, pues nuestra camioneta no es 4x4, así que definitivamente si vienen para acá, preferiblemente 4x4, o lo que pasa es que también había una tormenta, o sea, esto no es una nevada normal, la tormenta estuvo como por 2 días más o menos, que hoy no está nevando, pues hay mucha brisa y yo me imagino que eso hace que las carreteras se vuelvan a cubrir, pero gracias a Dios estamos bien, nos devolvemos ahora para el hotel. Miren las casas qué hermosas se ven, definitivamente la nieve te da otra perspectiva de toda la vista pues, que puedes tener. Bueno, ahora vamos a dar un paseíto por el downtown porque gracias a Dios ya estamos en zonas donde no es fácil que te deslice, está un poco más acomodadito y son más planas. Pues miren, esto es un supermarket que obviamente está abierto, pero miren cómo está todo súper nevado. Miren esta calle, súper blanca, o sea, por ahí no hay por dónde pasar. Esta es la librería de la comunidad y por aquí pues obviamente este es el Town Hall. Amigos, ahora estamos en el downtown del pueblo de Blowing Rock y como se dan cuenta detrás de mí, todos estos locales que están aquí son restaurantes, tiendas. Al ser Blowing Rock un pueblo tan turístico que solamente se llena en temporadas como la de invierno, van a ver que todo este lugar está lleno de todos estos locales donde ustedes van a poder pasar un rato agradable y poder comerciar. Claro, en este momento, que es un momento excepcional como la tormenta de nieve que se anunció, muchos locales están abiertos pero no están dando completamente el servicio como de comida entera, puede que tengan algunas cosas que le van a faltar, pero las bebidas alcohólicas sí no están faltando, ¿ok? Así que los bares sí están abiertos, así que tranquilo amigos, si tiene frío, el bar está abierto para echarse una bebidita caliente. Se dan cuenta, hay tienditas de arte, como esta que está aquí, miren esas hermosuras hechas a madera, unas muñecas enormes hechas a madera. También tenemos una boutique por si necesitas ropita, tú sabes, de temporada. Y tenemos una tienda de Navidad, por supuesto, no puede faltar un pueblito de montaña, que es donde la nieve siempre está presente. Y por supuesto también tienen descuento, mira, 40% de descuento en toda la mercancía. Así que ya saben que si vienen aquí, pueden conseguir unos descuenticos en adornos navideños muy bonitos. También tenemos esta boutique, mira, que se llama McLaurin Lounges. Y también están rematando, como se dan cuenta, las ropas de invierno, ¿ok? Que no salió antes de llegar a esta tormenta, así que se lo están vendiendo en esta horita y hay unos buenos descuentos. Bien amigos, y conseguimos en el downtown esta joya, mira, una tienda que hace trineos a mano, mira a la antigua, son unas bellezas hechas a mano, mira, inclusive hasta los más antiguitos esos que ven en las películas, ahí están, claro, no son nada económicos, por lo menos este está costando 229, este es 209 y este más, como más de la época, más antiguo, es $159, así que si quieren un trineito de la época, eso es lo que cuesta. Esa tiendita que conseguimos ahorita también tiene un pequeño secreto, se llama Sweetenhead y lo que es una tienda que vende dulces y cosas picantes y también bebidas para esos momentos achocolatados, calienticos que necesitas y algo más. Ok, otra cosa que dice ese cartel es que el material que tiene como es madera no es recomendable para usarlo en hielo o nieve dura, sino nieve suavecita, ok, y no al plástico. Y al mismo tiempo la tienda está contratando gente, así que ese papel que está viendo ahí dice Now Hearing, también están buscando personal para trabajar, ok, así que ya saben, hay una oportunidad de trabajo aquí en Blowing Rock si se quieren dar una escapadita y venir a vivir un rato a una montañita como esta. También tenemos esta boutique que está aquí con una ropa del año muy exclusiva, también tiene descuentos así como lo estamos viendo de 50, 30 y 25%, pero lo que me llamó la atención completamente es que lo que dice aquí, que todo el staff está completamente vacunado, así que voy a hacer un zoom, mira, todo el staff de la tienda está completamente vacunado, así que tranquilo amigos, cuando vengan aquí a comprar no hay problema, todos están vacunados, no vas a necesitar máscara seguramente. Mira amigos, ahora vamos a caminar por aquí por el downtown, porque ya estamos como a 2 minutos del hotel, o sea, no hay nada, miren, quería grabar era eso. Una chica lanzándose en la carretera, pero no se deslizó lo suficiente. Miren el carrito de esos de ATV, que esos son 4x4. Y obviamente si tú vives aquí, es fácil andar con uno de esos, pues obviamente por aquí. No solamente sirven para aquellos parques donde nosotros hicimos un video, por cierto lo puedes ir a ver, sino que también te sirve para andar en la nieve como ahorita. Esto es uno de los tantos restaurantes que tú vas a encontrar aquí en Blowing Rock, pero en la actualidad ahorita, como acabamos de pasar una gran tormenta,
Por ejemplo, este está cerrado y acabamos de escuchar a uno que queda por aquel lado, antes de la escuela, y resulta que nos estaba diciendo que van a abrir, es para el miércoles, porque ellos cuando son este tipo de tormentas que son demasiado fuertes, pues simplemente no abren después de tantos días, imagínense. Eso quiere decir que fue sábado, domingo, sábado en la noche comenzó la tormenta, el domingo todo el día, hoy es lunes, el día que le estamos terminando de grabar este video, y por lo tanto hoy ya no van a abrir, mañana tampoco, sino hasta el miércoles. Bien amigos, como se pueden dar cuenta, esa es la escuela de Broken Rock, la escuela primaria. Está cerrada obviamente a pesar de que es lunes, pero que hoy es feriado. Pero también con esta nevada creo que hubiese quedado cerrada igualmente, porque nadie iba a venir a la escuela con estas condiciones, así como lo vimos hace rato que nosotros quedamos estancados. Eso hubiese pasado a cualquier vehículo que hubiese tratado de venir a la escuela el día de hoy. Este es uno de los restaurantes que puedes encontrar aquí en el downtown de Broken Rock. Hay muchos, caminando puedes encontrar muchísimos, además de hoteles en cada esquina. Este, por ejemplo, lo están limpiando para recibir al público, o sea, para ya trabajar. Bueno amigos, como Román está diciendo, este bar sí está abierto, también es un restaurante, pero con la tormenta que hubo a partir del sábado no pudieron conseguir los víveres para hacer el restaurante. Así que hoy solamente el bar está abierto, así que van a vender licores. Eso es lo que ustedes están viendo, que la gente está entrando, es por eso. Puedes conseguir tu bebida, te van a dar un cafecito, un pancito, pero no hay comida. Así que tienen que prepararse en el momento cuando vengan para este tipo de pueblitos, cuando hay nevadas, que puede que consigan algo, como que pueden que consigan todo cerrado, pero no todo está cerrado. Así que vamos a seguir averiguando y le vamos a dar por aquí saber cómo son las cosas en un pueblito nevado de North Carolina. Bien, seguimos caminando por aquí por el downtown y miren, tratando de despejar el estacionamiento para poder empezar a trabajar, bueno, aunque sea mañana, porque como ven, miren toda la altura de la cantidad de nieve que han limpiado de la carretera y de la acera, pero simplemente hay cosas pues que no se pueden dejar de hacer, como esa, con sus palitas, limpiando. Así que ya saben. Miren, estas niñas están gozando un mundo con esta nevada, jugando con la nieve. Ahí viene Sofía, mira, oh, Dios mío, pero con una pelota enorme de nieve. Ya saben que sus niños se van a divertir enormemente con la nieve cuando vengan a este tipo de montaña, ¿ok? Pero bien abrigaditos, por favor. De eso se trata la diversión de la nieve. Miren, ellas tienen ahí atacado al papá con la cámara y todo. Definitivamente momentos que hay que disfrutar con precaución, como ya saben. Y como ven, también hay alguien que anda haciendo sus videos. No sé si es para una cámara, perdón, no sé si es para la televisora, no sé si es para alguna video de YouTube también, pero ahí hay otros. Como siempre, alguien limpiando las carreteras. Imagínense si es con esta constancia que limpian y siempre con todo y eso tú te puedes deslizar y tu carro se puede como patinar. Imagínense si lo limpiaran. Bien amigos, y como están acostumbrados a que en nuestros videos cada vez que vamos a un destino nuevo, preferiblemente le hacemos una parte en el video para saber cuánto cuesta vivir y cuánto puedes comprar o rentar una casa. En Broken Rock no es la excepción, y aquí acabamos de encontrar una oficina de Realtor donde te están vendiendo todas estas propiedades que ustedes ven aquí, y ya van a ver los precios, porque obviamente no son nada económicos, además de que son tipo chalet y algunas son nuevas. Empezando por aquí, miren amigos, como pueden ver, todas estas propiedades van desde 2.985.000, que sería la más grande de 7 habitaciones, hasta 599.000, una de 2 habitaciones. Pero definitivamente hay en el medio de todas esas de 4 habitaciones, de 3 habitaciones, nuevas de paquete de 849.000 de 3 habitaciones. O sea que muchos son tipo chalet, muchos son tipo mansiones, pero espectaculares. Así que ya saben, desde prácticamente 3 millones hasta 599.000 son el rango del precio que van a encontrar para comprar una casa aquí en Broken Rock. Bien amigos, acabamos de conseguir otro Realtor y como se dan cuenta, las casas van desde 2,5 millones, 1,5 millones, esta mansión que está aquí, pero también tenemos más pequeñas en 370.000 dólares, ¿okay? Así que, o también tienen la oportunidad de comprarse un lote en 275, claro, es un lote bastante amplio, bastante grande, así que Broken Rock también tiene oportunidades para comprar
su propiedad aquí arriba si te quieres venir a vivir a las montañas. Tenemos lotes, mira, desde 87.500, claro, es un lote bastante amplio y grande aquí en las montañas. También tenemos este pequeño lote, también un poquito más grande, pero también incluye una casa ya en 150.000. O podemos tener esta enorme propiedad con piscina y todo en 2.850.000 dólares. Así que ya saben, amigos, en Blowing Rock también van a poder comprar su casita de ensueño si les encanta la montaña. Bueno, amigos, también conseguimos esta tienda de intercambios o antigüedades donde pueden venir a comprar o intercambiar sus equipos o sus cositas de adornos en la casa. Mira, yo también compré adornos navideños, otras cositas, pero también me llamó la atención es que están contratando ahora mismo, ¿ok? O sea que aquí también están buscando gente para trabajar. Como se dan cuenta, también venden así como porrones chinos o de porcelana. Y mira, una mejor deal que esta, $29 por 6 piezas. ¿Qué tal? En este letrero, amigos, está todo al 50% de descuento en antigüedades. Miren esas bellezas de materiales en cobre. Wow. A mí siempre me ha encantado este tipo de materiales, son bastante brillantes y es un material hecho a mano. Y el hecho de que tengan estas teteras o como cafeteras o calentadores de agua en materiales de cobre es espectacular. Bien, amigos, y vamos a hacer una pausa en el video en esta nevada espectacular desde aquí de Blowing Rock para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte. Por favor, haz clic allí para que te suscribas y además activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo de emociones como esta o de todas nuestras aventuras. Por supuesto, recuerda seguirnos en Facebook porque allí estamos subiendo mucho contenido y además nos puedes ver en las historias de Facebook e Instagram para que estés activo y veas dónde estamos grabando todos estos videos para ti. Bien, amigos, y miren la belleza del local que conseguimos por aquí. Es un pequeño shopping center que asemeja como que el Polo Norte, ¿no les parece? Miren eso, la verdad están bellísimas las tienditas. Vamos a echar una caminadita por aquí para que vean lo bello y hermoso este local. Pero está un poquito complicado porque miren el grosor de la nieve. La voy a enseñar mis pies. Todo esto está lleno de nieve, está súper congelado, pero no podía dejar de pasar por aquí y mostrarles las tienditas, que está espectacular. Miren. La verdad me encantó este pueblito siempre desde la primera vez que vinimos. Tiene un aire a pueblo norteño o a pueblo así de montaña muy bonito, pero en tiempos de nieve, wow, parece que tú eres en el Polo Norte. Es una belleza el hecho que North Carolina tenga estos detalles, estos lugares. Bien, amigos, y como les venía diciendo es que North Carolina tiene estos lugares espectaculares. La verdad que North Carolina es un estado que te deja con la boca abierta cada vez con su naturaleza y sus lugares verdes. Y las montañas de North Carolina son un tesoro que todo el mundo tiene que aprender a apreciar. Miren cómo pueden usar los árboles naturales para hacer arbolitos. Y este shopping está aquí en todo el downtown. Y obviamente la gente viene a pasar su tarde aquí, pasar tomando su cafecito, tomándose un pequeño whiskycito, un chocolatico. Así que ya saben, amigos, si vienen aquí a Blowing Rock, pueden pasar un rato agradable aquí en este shopping center. Bien, amigos, ahora vamos a devolvernos al downtown, la parte más cerca, porque vamos a ir a un pequeño mini market a comprar alguna cosita porque hoy es el cumpleaños de Marianita. Y la verdad está costando mucho filmar este video por la nevada y el frío no te deja respirar, no te deja mucho margen de caminar, se te cansa mucho la voz, la verdad. Es un esfuerzo grabar en nieve, ¿ok? Porque no es lo mismo caminar y disfrutar que ir grabando. Así que esperemos aprecien el esfuerzo que hacemos para llevar estos videos a ustedes y darles recomendaciones cuando vengan a este tipo de lugares donde la nieve es muy seguida y es muy fuerte. Por favor, vengan bastante bien abrigados, cúbrase su carita, cúbrase los ojos y disfruten el paisaje, ¿ok? Y mantengan las manitos siempre bien resguardadas como esta, porque se les van a quemar las manitos y los deditos. Así que nos vemos al ratico para mostrarles a otro lugar. Bueno, amigos, aquí les mostramos otra parte de Blowing Rock. Aquí está la policía y la placita donde la gente se queda para pasar la tardecita. Y por supuesto, miren, no perros dentro de la plaza, ¿sí? Que a pesar de que son muy pet friendly, mira, ahí está el supermercado. Romari está grabando un supermercado. Yo voy a meter por aquí para que vean que aquí hay una placita donde la gente viene a pasar su tarde y disfrutarlo. Pero está espectacular el hecho que haya una nieve aquí. Wow, miren qué belleza. Este lugar para uno sentarse a hacer una cenita, una especie de picnic, algo por el estilo. Y hay una plaza donde los niños pueden jugar por allá, ¿ven? Wow. Vamos a poner una vueltica para allá para que vean y disfruten este bellísimo lugar. Miren, amigos, y la única cosa que encontramos abierto fue este super mini market, que obviamente tiene bebidas, tiene algunos comestibles, pero nada de comida hecha. Y aquí encontramos unos pedazos de cake para la cumpleañera, que está por allá, que no le gusta salir en cámara. Pero aquí pueden resolver para cositas como panes, quesitos, obviamente vinos, bebidas. Y acabo de ver las bolsitas esas de calentar las manos y cuesta $1.99 el par. O sea que le sale bien económico comprar el paquete.
porque si después vienen aquí, obviamente es más caro. Miren, quesitos, más vinos y más comestibles. Y pues, como ven aquí, están unas personas con un fireplace, venden también leñita, están limpiando por allá para poder acomodar todas estas mesas y que las personas puedan venir tal vez en la nochecita a disfrutar un rato, pero por supuesto con una chimenea. Esa es la máquina de limpiar, ¿ven? Y el señor está limpiando el fireplace. Al mismo tiempo la placita cuenta con estas máquinas que están aquí bien recuerdadas, maquinitas para bebidas y candy. Y miren, toboganes, columpios, una cancha de tenis. La placita está espectacular, la verdad que nos encanta, está bella, bella, bella. A pesar de que la nieve está full gruesa hoy. Y hay mucha ventolera, por eso que nos cuesta mucho hablar. Por eso les cuesta a ustedes escucharnos un poquito aquí. Pero es el viento aquí, amigo, el viento está súper fuerte, no sé por qué. Pero miren, espectacular. Miren, cuando se logra apreciar detrás de mí, estoy en la plaza central de aquí del downtown de Blowing Rock. La verdad que es un pueblito súper espectacular, pero me he olvidado decirles y comentarles que Blowing Rock está a 3 horas y media de Raleigh. Así que cuando quieran venir desde Raleigh está a 2 horas y media. Y una amiga me puso en contacto que quería llegar hasta aquí, me escribió por Instagram, que si nos siguen por Instagram vayan allá, nos siguen, para que estén al tanto de qué momento estamos por acá. Y ella me dijo que estaba a 4 horas de aquí desde Atlanta, ¿ok? Así que ya saben los que están en Georgia, que Blowing Rock está a 4 horas de ustedes. Así que no se pierdan la oportunidad de venir hasta acá y ver este pueblito espectacular. Ya les voy a mostrar. Mira el centro de la plaza, detrás de mí. Miren. Espero que no se mareen, pero está bellísimo este lugar para pasar una tarde, una noche con los amigos y disfrutar de una tardecita sentado aquí en el parque del downtown de Blowing Rock. Siéntame aquí, este banquito y quedo bello, ¿no? ¿Qué tal? Ahora saludando aquí al amigo Eustaquio, que puse el nombre del amiguito de nieve que está por aquí. Le quedó muy bonito. Vamos por aquí al lado para que vean que por aquí hay una plaza también, que hace tiempo vinimos y la filmamos, pero estaba congelada. El hielo estaba medio congelado, pero ahorita está completamente congelado, así que vamos para allá para que lo vean. La verdad que la nieve es impresionantemente bella, lo blanca que es. Pero si usted no está bien protegido, vuelvo y recalco, la verdad es que va a pasar un mal momento del frío. Pero si está bien protegido no hay problema. Pero también le va a costar respirar un poquito cuando ande caminando por ahí. Así que vaya a tomárselo con calma, vaya con calmita, suavidad, y lo va a pasar muy rico. Mira, como se dan cuenta, esta es la estación de policía y al mismo tiempo también que la estación de bomberos que está aquí al lado. Y las personas están sacando sus perritos a pasear. Miren qué belleza de perrito. Están hermosos los perros. Están disfrutando que el hecho que la nieve esté ahorita presente para ellos es una felicidad. Esos perritos que le encanta la nieve. Así que vamos al parque que les había dicho para que vean cómo está el lago y al rato después nos vamos al hotel, ¿ok? Bien, amigos, y este es el parque que les estaba mencionando, que tiene este pequeño edificio que es para poder hacer sus necesidades. Después de conocer el parque, se llama Block Rock American Legion. Pero al mismo tiempo vamos a ir aquí a mostrarles desde el deck de este mismo edificio cómo se ve el lago que les estaba haciendo mención hace rato. Está súper bello, me metí por aquí, la verdad. No sé si me puedo meter, pero lo voy a hacer por grabar el video y mostrarles, porque de aquí arriba la toma es bellísima. Y esta es la parte del deck, de la parte de atrás de la casa que le dije, que era como una especie de casa comunal de aquí del pueblo, donde la gente puede venir a hacer sus reuniones, donde se hacen sus actividades del pueblo. Pero al mismo tiempo miren la vista que tienen de este hermosísimo lago. Miren el lago congelado como está. Aquí hay una especie de plaza por allá. Y aquí hay un deck para tu pararte en las noches o en las tardes a disfrutar del lago. Pero miren cómo está el lago súper congelado. Espero que lo logren apreciar desde aquí, porque la verdad es que no puedo bajar por ahí. Mira cómo está eso de lleno de nieve y congelado todo. O sea, bastante peligroso como te ve por ahí. Pero si no se dan cuenta, tenemos un video de este mismo pueblo. Hace como un año vinimos y tenemos un video de aquí de las montañas que mostramos un poquito de Blowing Rock. Wow, estoy viendo que hay unos patos ahí nadando. Wow, o sea, pobrecitos. Oh, están felices, no sé. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes creen que esos patos están sufriendo o están viviendo normal la vida en esa nieve tan fría ahí. ¿Qué les pareció lo que estamos mostrando el pueblito de Blowing Rock? La verdad es que es una belleza de pueblo, todo lo que pueden ver aquí en las montañas. Hablamos con unos lugareños que estaban ahí al frente, también estaban grabando y nos dijeron, mira, no han venido en verano, tienen que venir en verano. En verano también Blowing Rock es una belleza, los colores de otoño y de verano son espectaculares. Y miren esa imagen de Blowing Rock, esto lo mandaron a hacer ellos en el pueblo, pero es para que quede constante. Inclusive hay viajes de tren, camping, esquí, también está la casa
y esa ya está el hotel. Si se dan cuenta, el hotel donde estamos quedando en este momento. Y también hacen equitación, creo que es equitación que se dice, si me equivoco me lo pueden dejar por aquí. También tenemos la vía esa 85, que también es una vía panorámica muy espectacular, y también obviamente pueden venir a hacer pesca, así que Blowing Rock se destaca por todo eso. Pero vamos a mostrarles unas casas que están por aquí para que vean el tipo de casas que hay aquí en las montañas en Blowing Rock. Bueno, como se coloca a apreciar, las casitas también son casitas más autóctonas aquí de Carolina del Norte, tampoco son cosas fuera de los lugares, pero son casas muy bonitas, miren, casas muy pequeñitas, casas de tamaño normal, y también tenemos más grandecitas como esa verde que está ahí espectacular, así como la hemos mostrado en rally, se la hemos mostrado en otros videos. Aquí en Blowing Rock también hay casas normalitas, muy típicas americanas, así que ya lo saben, amigos. Los precios de estas casas estaremos averiguándolos para ver si los encontramos, pero ya más o menos dijimos por ahí en cuánto lo están haciendo los realtors, cuánto están dejando esas casas. Miren esta casa enorme que está aquí, wow, espectacular. Y al lado tenemos una casita chiquita y bonita, muy bonitita. Bien, amigos, y no solo los perritos salieron a pasear, miren, hay una ratita por ahí, un ratoncito corriendo en la nieve. Wow, la verdad que debe estar sufriendo mucho con ese frío, ¿o no? ¿Pero es un ratón o es una musaraña? No sé. Amigos, si conocen de animales, ¿qué tipo de animales creen ustedes que es esto? ¿Una pequeña musaraña? No, es una musaraña, es un animalito que vive en la tierra. Son muy chiquitos, muy bonitos, miren. Ya lo saben, no es un ratón, es una musaraña. Bueno, amigos, y conseguimos un restaurante abierto por fin. Se llama El Rincón Mexicano, ¿ok? Siempre los amigos mexicanos salvando la patria. Y están trabajando hoy, así que vamos a comer comida mexicana el día de hoy, con el favor de Dios, y tengan algo muy rico. Así que ya saben, aquí también en Blowing Rock también hay un restaurante mexicano que se llama El Rincón Mexican Restaurant, ¿ok? Ya estamos adentro, aquí tenemos el menú. Mira, auténtica Mexican food. Vamos a ver los precios, la verdad están bastante solidarios, no están tan caros. $9 los nachos, tacos en 10. Miren, tenemos unos jumbos en 11,99. Vamos a probar unas cositas por aquí. Y ya sabemos, vamos a pedir algo y les vamos dando las instrucciones de qué hay para comer. Ahora unos nachos estamos deliciosos. Una patita, súper rica. Gracias, como siempre, los amigos mexicanos. Saludos, que siempre nos salvan la vida. Bien, amigos, eso que escuchan aquí es mis fajitas de camarón. Miren qué lindo, y eso está súper caliente, por eso lo traen así. Se viene acompañado con arrocito, pico de gallo. Esto creo que es, ¿cómo se llama? Mole. Y todo eso viene con unas fajitas. Y por allá, ella pidió unos chips que son con camarones, aguacate y tomate. Por allá, Sophie pidió un arrocito con camarón, y como ella los vegetales no les gustan mucho, pues se lo pusimos una parte que es zucchini con quesito. Y mi esposo pidió, ¿qué fue? Tacos de fajita, tacos de carnita. Espectaculares y con su respectivo limón, así que no puede faltar, por supuesto. Y vamos a dar el visto bueno, a ver qué tal. Bueno, amigos, las impresiones, la comida estuvo muy rica. Mira, los platos hablan por sí solos, la verdad, muy buena. Unos precios accesibles, bastante buenos. Y así que buen puntaje para la comida mexicana como siempre. Bien, amigos, como ven, esta es la avenida más principal que tiene Blowing Rock, y por supuesto esta es la que está más limpia. Como ustedes ya vieron, las callecitas más alternas, o sea, las que son más de donde están las casas, donde están los hoteles más pequeños, obviamente están más nevadas, porque aunque limpian, obviamente no limpian tan constante como en esta que estamos pasando. Y esta carretera es la que da exactamente a nuestro hotel donde estamos hospedados, que por cierto, de ese hotel también te hicimos un video, así que ve y busca ese video para que veas ese maravilloso hotel. Como ven, entonces aquí entramos exactamente al hotel, donde está la vía más limpia, y aquí vamos a estacionar. Lo difícil que fue salir, pero ya está un poco más limpio el estacionamiento, así que ahora vamos a estacionarnos y a terminar muchas cosas que nos quedaron por grabar, pero el frío está demasiado fuerte, así que aquí en el Green Park Inn vamos a quedarnos para terminar este video.
Y como pueden ver, aquí esta parte está más limpia. Recuerden que este hotel es pet friendly, que de hecho ya le hicimos un video de ese hotel aquí en Blogging Rock. Está espectacular, vayan a verlo. Miren que ya limpiaron toda esta parte. Definitivamente, amigos, lo que hay que venir es bien preparados, abrigados, para poder visitar este tipo de lugares aquí en las montañas. Miren, amigos, como pueden ver, aquí en Blogging Rock pueden encontrar también unas casitas un poco más pequeñas, como esa que ya les mostramos allá en el downtown, que tenían pues unos precios más elevados. Y estos, aunque no sabemos los precios ahorita, se los vamos a estar dejando por aquí abajo. Entonces le quería mostrar era estas que son más pequeñas, tal vez sean un poco más económicas. Ya les saldrá a ustedes por aquí el precio de cada una de ellas, porque les estaremos averiguando como siempre los datos para que ustedes tengan esos datos siempre a la mano, por si acaso, quien quita que ustedes se quieran venir a vivir aquí en Blogging Rock. Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado todo el recorrido que le dimos por aquí, por Blogging Rock. Espero que les haya gustado, por supuesto, todos los lugares que les pudimos mostrar. Y además, que si vieron esas casas espectaculares, les gustaría vivir en un lugar como este, nevado como está, pues espero que hayan disfrutado de todas esas imágenes. Así que nos vemos en un próximo video.